Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Osterot sigue el camino. En el video de hoy, como ya leyeron en el título, vamos a intentar abordar la gran pregunta. ¿Cuál baraja, cuál tarot debo de elegir? ¿Marsella o Rider White? ¿Marsella o Rider White? ¿La baraja creada para la corte o el tarot actualizado y creado por Arthur Eder White? Esta es una gran pregunta que todos nos hacemos al iniciarnos como tarotistas. ¿Cuál debo de elegir? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es la mala? ¿O cuál no debo elegir? Etcétera. Primero que nada, debo de recalcar que ninguna es mejor que la otra, ya que va a depender de cada uno de nosotros con cuál conectamos mejor, con qué baraja fluimos o con cuál podemos llegar a tener una lectura adecuada sin forzar o empujar el carro para poder leer bien. Esto ya me ha pasado que en algún momento he adquirido alguna baraja que quizá no he conectado de la mejor manera y simplemente la he descartado porque siento de que estaba como que pujando o forzando un poco la lectura, entonces preferí mejor no utilizarla y quedarme con las que tengo o de repente adquirir una nueva. En mi caso, y es por eso que en este video voy a intentar ser lo más imparcial posible, yo conecto mejor con el Rider White, porque llegó primero a mí un Rider White y las barajas posteriores que he adquirido son basadas en el Rider White. Luego, cuando he tenido el contacto con el Marsella, se me ha dificultado un poco, pero eso solo es una apreciación personal. Este video, para que no se haga muy tedioso de ver, porque en realidad todo lo que vamos a abarcar es extenso, lo he separado en tres videos. Entonces, estos tres videos van a ser súper sencillos, súper didácticos, en los cuales vamos a poder aprender juntos. El primero, que es el que vamos a ver el día de hoy, que va a ser súper corto, em, es el aspecto físico de ambas barajas, como a simple vista, que es las características que podemos encontrar. El segundo solamente vamos a hablar sobre arcanos mayores, diferencias, comparativos, etcétera. Y por último, arcanos menores, que será ligeramente largo porque voy a ahondar mucho más también en los significados, aparte de la parte estética de cada vara. La primera diferencia que va a saltar a simple vista son los colores y los diseños. Hay que recordar que el Rider White es una actualización de los tarots, hecho con una guía y un estudio previo. En cambio, el Marsella no hay un registro escrito, solo a manera de tradición desde su concepción que ha pasado de generación en generación. El Rider, por un lado, es mucho más vistoso a simple vista, hablando netamente sobre los que son los arcanos menores. Tienen imágenes mucho más didácticas con los cuales de repente podemos, no lo sé, conectar un poco más con el significado. De repente hay acciones que nos llevan o nos guían un poco más al significado de la carta misma. De repente podemos aterrizar de esta manera en la lectura sin ayuda a memoria. En cambio, en el Marsella tenemos que aquí hay que utilizar un poco más la intuición para poder guiar la lectura, ¿no? Porque tenemos como que las figuras un poco más planas. Por ejemplo, si son oros, si son espadas, si son bastos, de esta manera, ¿no? Y de repente aquí utilizando un poco la intuición, ya depende de cada uno cómo nos podemos explayar un poco más en el significado de la carta misma y ver cómo vamos a fluir y ahondar un poco más. Esa es la primera comparación o la primera diferencia que puedo ver entre ambos. En el Marsella pero van a predominar mucho los colores azul, rojo, amarillo, los cuales representan algo de sobriedad, ya que el Marsella, como les comenté hace un momento, fue encargado directamente para la corte, entonces tenía que representar algo un poco más referente a la corona, ¿no? Para poder decir que les pertenece a ellos o era para un juego para ellos. Em, ya que al inicio se utilizaba como naipes. Es más, si tengo que comparar el Marsella, ya dejando de lado los arcanos mayores, yo diría que se parecen mucho más a la baraja española. Acá tengo, vamos a poner una baraja española aquí, espadas, acá está. Si vemos bien, se parece mucho más a la baraja española que el Rider White mismo. Aquí podemos ver, y sí, específicamente copas, es el diseño parecido, bastos, y así, más que con el Rider White. Aquí vamos a dejar de lado aquí la baraja española, que por ahora es lo que vamos a hacer. Ya después no, después intentaré hacer un video más adelante haciendo un análisis
muy profundo, un review de la baraja española, con la cual en realidad esta baraja española que tengo aquí la tengo desde más o menos del 2005, 2006, pero en realidad siempre lo he utilizado como colección, nunca la he leído. Voy a intentar a ver qué es lo que podemos lograr con esta baraja. Bueno, continuando, se dice que con los arcanos menores en el Marsella se tiene que tener un conocimiento previo o un conocimiento, aunque sea básico, de numerología, debido a los detalles que podemos encontrar en las mismas cartas. Por ejemplo, las flores, quizá estos puntos, la simetría de la carta y cosas así para poder llegar un poco más o conectar con el significado mismo de la carta, a diferencia que con el Rider White. Aún así, hay gente que lee la baraja de Marsella sin considerar ni los colores ni la numerología, por tanto nos damos cuenta que la forma de interpretar es muy variada y cada quien elige la forma que más se le va a acomodar. Si lees el Marsella ya sabes leer absolutamente todos los tarots. Ese es una pregunta o una de repente creencia que se tiene desde hace mucho, pero en realidad esto no es así. Esto va a depender mucho, mucho, mucho de repente de que si provienen del mismo origen, en este caso ambos, perdón, en el caso de Marsella con el Visconti vienen del mismo origen, que es el Mamluk. El Marsella y el Rider White, esto solamente vamos a limitarlo a lo que son los arcanos mayores, ya que la interpretación de los arcanos mayores en ambas barajas es similar, es igual. Pero en los arcanos menores va a tender a cambiar mucho tanto desde la simbología hasta los significados mismos, que eso ya lo vamos a ver en los siguientes videos, en los cuales voy a ahondar y tocar ese tema más a profundidad. Por otro lado, sabemos que en el Rider White, una carta que significa algo positivo, o sea, por ejemplo, o algún significado tal cual, vemos aquí el 8 de copas, si la volteamos va a significar o lo opuesto o de repente algo relacionado del mismo significado de la carta, pero en una parte un poco más desarmónica. Claramente lo notas porque solamente invierto la carta y ya sé que me está saliendo invertido. Entonces, por otro lado, eso es algo como les digo visualmente, pero en cambio, en el Marsella es un poco más tedioso. Normalmente las barajas de Marsella no vienen con los nombres aquí. Esto es de repente por la imprenta en que lo adquirí. Em, la carta del Marsella es 100% simétrica. Si es que yo la veo así y así, es exactamente igual. No sé aquí si es que está al revés, si es que aquí está el derecho, porque como les repito, esto normalmente viene así. Entonces lo único que sí es que estoy seguro es que es el 8 porque acá me ponen el 8, pero después de eso no hay más variación. No sé cómo leerla al revés y al derecho. Y eso que con el Marsella también se pueden leer cartas al revés y al derecho, pero hay que ver o de repente ser un poco más tediosos para saber cómo vamos a tener una carta al revés y al derecho. Ahora, me van a decir de repente, no, pero el copa si lo tengo de cabeza, sí, obviamente que eso no es, vamos, hay una pequeña excepción, ¿no? Que es con la baraja de copas, que si tanto al revés y al derecho, vamos a saber cómo se va a dar la lectura, ¿no? Y obviamente con las cartas de la corte también, porque son figuras en las cuales vamos a ver si es que están al revés o es que están al derecho. Otra diferencia importante la encontramos en los arcanos mayores. Igual como les comenté, en los siguientes videos vamos a andar un poco más, pero vamos a hacer ahora como que un pequeño review. Aquí la primera diferencia que encontramos es en el loco, ya que en el Rider White ya se le colocó el número cero y en el Marsella viene sin numeración, viene sin numeración. Esa es la primera diferencia que puedo encontrar. Luego, por otro lado, tenemos el arcano número 13, que es la muerte, que como les comenté también, normalmente en las barajas esto viene sin nombre. En, por ejemplo, aquí en el loco dice Lemat, que ese es como que el nombre original de la carta, y aquí en la muerte no encontramos nada. ¿Por qué? De repente por la simbología de la época, pero a diferencia en el Rider White sí va a tener siempre el nombre puesto de la muerte, ¿no? Entonces, esa es la segunda diferencia de los arcanos mayores, que en el Marsella viene la muerte sin nombre y en el Rider White sí viene con nombre. Y por otro lado, también tenemos, esta diferencia de aquí fue muy graciosa porque cuando me di cuenta y después investigué el porqué y todo, pensé que era un error de imprenta o tenía una baraja que estaba mal. ¿Por qué? Porque en el Marsella tenemos el juicio
en la posición número 8 y la fuerza en la posición número 11. En cambio, en el Rider White lo tenemos en posiciones opuestas. La justicia va a estar en la posición 8 y la fuerza va a estar en el número 8 y la justicia va a estar en el número 11. Entonces tienen la posición cambiada. ¿Ok? Y después también analizando las cartas en general, los arcanos mayores simplemente van a variar algunos nombres, pero ya eso es por la misma época, ¿no? No hay mucha variación o no hay mucha diferencia. Entonces, haciendo un pequeño resumen para ir terminando con el video de hoy, porque como les prometí, este video va a ser corto, hemos encontrado diversas diferencias y referencias entre ambas barajas, como el origen, que ya sabemos que el Rider White es una actualización de un origen islámico, ¿no? O sea, tanto porque el Marsella viene desde el Mamluk, que es como la primera baraja que existió. Em, los diseños que vamos a ver, colores más vívidos, de repente en lo que son los arcanos menores vemos escenas en las cuales van a representar el significado de la carta misma, a diferencia de el Marsella. Y bueno, como ya vimos la posición de los arcanos que están cambiados y la posición y el nombre de la muerte. Espero que les haya gustado el video de hoy. Por favor, no se olviden de activar la campanita y darle me gusta para poder estar en contacto y seguir viendo más videos didácticos y súper educativos para todos nosotros con referente al tarot. No se pierdan esta saga de videos que estamos haciendo un comparativo del Marsella y el Rider White para poder ver y nosotros saber con cuál nos vamos a quedar o con cuál vamos a poder conectar mejor a profundidad y dar unas lecturas espectaculares como los que son las que nos gustan, ya sea como una lectura terapéutica, una lectura divinatoria o como nosotros nos guste dar estas clases de lecturas. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Nuevamente no se olviden de darle me gusta. No se olviden de activar la campanita para que se les avise para cuando suba nuevos videos en el canal, que en realidad voy a intentar hacer un video semanal. Espero que estén ahí atentos porque los videos van a ser muy entretenidos. Nos vemos.